El día de hoy estamos con un matrimonio, el matrimonio Araneda Pérez, compuesto por mi hermano Dagoberto Araneda y nuestra hermana Rosana Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros, hermano, por haberse dado este tiempo de estar en Todo Tiene Su Tiempo y de contar parte de su historia, que sé que podrá contribuir para que muchas personas también en algún momento puedan salir de alguna situación difícil en base a lo que le ha pasado a ustedes. Gracias, hermano. Gracias, hermana Rosana. Usted es una de las fundadoras de la iglesia. ¿Cuántos años lleva aquí desde que empezó? O sea, estaríamos hablando del 73, yo creo que fue del año 1973, cuando se fundó la iglesia. Ya. O 74. 74. 74. O sea, usted ya estaba desde antes. Sí. Participando. Sí. Mire, desde niña. Desde niña. ¿Y usted, hermano, cuándo llega aquí a Punta Arenas? Usted no es de acá, ¿cierto? No, yo soy de la 9ª región, de Loncoche. De Loncoche. ¿Y cómo llega acá a Punta Arenas? Llego por el medio del servicio militar. Estuve acá en la región a hacer el servicio militar, junto a varias personas, amigos. De hecho, hay uno por acá dando vueltas, mi hermano Patricio. Ah, ¿sí? Sí, él es de Loncoche igual. Oiga, ¿y se conocen ustedes? Sí. Y de ahí comienza su historia. ¿Cuántos años de matrimonio ella? 36. 36. Sí. ¿Hijos? 3 hijos. 3. ¿Nietos? 2 hijos y una hija. 2 hijos y una hija. Ah, mire, nietos. Sí, nietos. 3 princesas. Ah, mire. Sí. Oiga, ¿cómo conocen al Señor ustedes? ¿Cómo siente la atracción usted de venir a la iglesia de tan chiquitita y no apartarse nunca? Bueno, yo empecé acompañando al pastor Emilio con la pastora Ilia. ¿Le acompañaba usted? Sí, aunque a mí no me llevaban mucho, más iba mi hermana Sandra, ella era mayor, claro. Y yo lloraba para que vaya con ellos siempre a los cultos, pero a mí no me dejaban mucho si yo era chica. Chiquitita. Pero ahí empezó, esa es mi... Por ¿Qué eso edad tenía? Tendría yo creo que unos 7, 8 años, 6, 7, 8. ¿Nunca se apartó de Dios? No, nunca me aparté del Señor. ¿Usted, hermano? Yo, ¿Cuándo conoce al Señor? Yo conozco al Señor. Bueno, usted me decía de chiquitito, pero también... Sí. Bueno, le contaba de que mi madre, sin ser cristiana, solamente simpatizante de los evangélicos, ¿cierto? Nos mandó a mí y a mi hermano, nos mandaba a la escuela dominical. Ya. Y ahí sembró la semilla para que... Ahí empezó a tener noción del Señor. O sea, cuando usted viene a hacer su servicio, es como que se encuentra aquí... Increíblemente, cuando yo entré por la iglesia de la chica, entré por la puerta, escuché esos coros, fue como que me hubiese venido un recuerdo así a la mente de los coros. De lo que yo vivía cuando era chiquitito. Y claro, cuando era chico. Oye, ¿cómo se conoce usted? En la iglesia. En la iglesia. Claro. De hecho, yo conocí primero a su hermana, a mi cuñada, a Eli. Fuimos amigos con ella, pero... Y ahí le presentó a la... Y ahí se presentó a ella. Sí, yo por mi hermana yo lo conocí. Ah, mira. Sí. Ahí lo presentaron. Sí, ahí nos presentaron. Sí. Oye, comienza una relación, una vida, Sí, de amistad primero nos conocimos y después ella me pidió pololeo. Ah, ella le pidió. No, empezamos a pololear, en ese tiempo pololeaba, ahora se anda. Tiempo claro, Se pololeaba. Claro. Tuvimos... ¿Cuánto tiempo pasó hasta el casamiento? 3 años. 3 años. Sí, 3 años por el leo y el casamiento. Sí. Mire que... Y de ahí comienza ya su historia como matrimonio, una trayectoria también como cristiano. Sí. En la iglesia, nuestros hijos. ¿Cómo han sido estos años dentro del Evangelio? Ha sido maravilloso para mí, maravilloso, de bendición, tanto en lo espiritual como en lo material. El Señor me bendició. ¿Usted, hermano? Sí, yo amaba al Señor con todo mi corazón, como decía desde niña. Siempre el Señor fue un refugio para mí. ¿Nunca tuvo un deseo de apartarse? No, porque cuando nosotros nos casamos, recién, nos fuimos a vivir a Loncoche y allá no participaba mucho de la iglesia, pero bueno, yo me veía a veces en reuniones familiares que ellos hacían y igual ellos nos servían a Dios, mi suegro, la familia en general, pero siempre buenas personas, con buen ambiente, sano. Y
¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en Loncoche? Estuvimos como un año. Un año, más. un año y medio. No, como 2 años más o menos. 2 años, porque ahí me quedé embarazada de mi primera hija. Oye, de ahí vuelven y ya comienzan a activar aquí la iglesia, siempre estuvieron en actividad. Sí, siempre fuimos considerados siempre en la obra, sí. Oiga, bueno, también contábamos, ¿cierto? En algún momento se le suscita un paréntesis dentro de su matrimonio, que es también lo que marca el rumbo de su vida, como es cuando usted se va de la casa. Nos separamos. ¿Cómo fue eso, hermano? Bueno, yo lo puedo decir para hoy día, para la gloria del Señor, que todo esto está superado y quiero que este testimonio sirva para a lo mejor muchas personas o matrimonios que están pasando por lo que nosotros vivimos, por lo que yo viví. ¿Esto se da de un rato para otro? Esto se da, sí, de un rato para otro, se gesta por intermedio de las redes sociales. En el caso suyo. En el caso mío, sí. Y bueno, se arrastra de a lo mejor mucho no estar juntos, no llevar una vida de matrimonio como debería haber sido, más como hoy día estamos, ¿entiendes? Porque muchas veces uno hoy día está más afiatado. Mucho más afiatado, uno muchas veces descuida esa parte importante del matrimonio. ¿Podríamos decir que ustedes se dejaron ya por la rutina? Sí, y en partes nos dejamos ya por la rutina. ¿Hubo algún tipo de descuido? Sí, rutina, muchas veces mucho activismo fuera, preocupación por los problemas con los hijos. Entonces todo eso se fue gestando y terminó en una crisis en nuestro matrimonio. Justo ese tiempo cumplíamos 25 años de matrimonio. Sí, y duro, muy duro fue ese proceso. ¿Usted se fue de su casa, hermano? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo se gestó esto? ¿Fue algún tipo de tentación? ¿Qué le pasó? Fue una tentación muy grande, como le dije, por internet de las redes sociales y que no supimos nosotros a lo mejor ¿manejarlo? Manejarlo, exactamente. No lo supimos manejar en su momento. Por eso en esto se dejó llevar. Quiero ser bien claro y enfático en decir de que fue mi culpa y también a lo mejor arrastré con eso a mi esposa. Podíamos haber sido, cierto, yo podía haber sido más abierto a haber dicho lo que me estaba pasando y a lo mejor nada debe ocurrir, pero en esto hay un propósito del Señor, en esto hay un propósito porque el Señor con esto también nos enseñó y por eso estamos acá, para que esto no le ocurra a un matrimonio, o si está un matrimonio en problema, o si está pasando esto a algún matrimonio, que tenga la plena confianza, se puede acercar a mi esposa, a mí o a los dos y nos converse, porque nosotros con lo que pasamos podemos aconsejar. Oiga, usted precisamente de eso, del consejo, después de, usted me imagino que ya hicieron un análisis de los pros, los contras, cómo se suscitó esto, cómo se fue dando. ¿Qué consejo a qué reflexión llegó usted de cómo se dio esto? ¿En qué falló? Lo principal en el matrimonio, hoy día lo puedo dar como consejo, es si uno mantiene redes sociales, ¿cierto? Cualquier sea, que estén abiertas los dos. Al matrimonio. Que los dos tengan acceso y los dos tengan la confianza de verse sus cosas. Eso no pasó en el caso en ese momento. No pasó en el caso, porque tenía clave, tenía mis cosas guardadas yo. Entonces, lo más sano en este tema es tener abierto todo, ser totalmente abierto, y así evitar tentaciones, porque las redes sociales son tentaciones. Usted terminó, hermano, yéndose de la casa. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo alejado? De la casa, bueno, yo de acá de Contreras fui 2 años. Sí. 2 años. Sí.
¿Estuvo con otra persona? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No, yo no viví con esa persona. No viví con ella, solamente nos veíamos de vez en cuando. Pero aún así fue ese el proceso de mi separación. En ese proceso, ¿qué pensamientos tenía usted de Dios o de su familia? ¿Estaban presentes en su mente, en su corazón? Siempre estuvieron presentes, siempre, de hecho, yo le digo que el Señor actuó en mi vida de tal forma que al momento ese tiempo de volver, yo estaba con un pensamiento hoy día y mañana duermo esta noche y mañana amanezco pensando diferente. Y yo compartía eso porque no me lo llegaba a explicar qué me pasó. Y a mí el Señor me ama mucho. ¿Usted sentía eso, que Dios le amaba mientras usted estaba en esa situación? Sentía que... ¿Se sintió rechazado por Dios mientras usted estaba en esa situación? Nunca, porque el Señor siempre me cuidó. Siempre el Señor donde fui me cuidó. ¿Pero usted sabía que eso era mal? Sabía que era mal. O sea, cuando estaba con esa persona, sí. ¿Sentía la necesidad, por ejemplo, extrañaba a su gente, extrañaba a su esposa, a sus hijos? Bueno, antes que yo, lo que le contaba, que cambiara mi pensamiento, no tanto. No tanto. No. Pero estaba presente. ¿Por qué? Porque la vida que yo estaba llevando allá era una vida cómoda, no tenía grandes preocupaciones. Entonces tenía un buen trabajo y, como les digo, fue una necesidad de cuando estaba con mi bajada de mi trabajo, cuando le conversé que estaba con un pensamiento en un día y al otro día amanezco pensando diferente, totalmente diferente, que no sabía en qué me pasaba. De hecho, fui a mi trabajo, porque yo trabajaba en el norte, en Iquique, fui a renunciar. Eso fue después, cuando hubo un cambio. Cuando hubo el cambio, fui al norte y fui a renunciar. De hecho, mi jefe no me querían dar la renuncia porque siempre les cumplí. O sea, aquí usted vive una situación de 3-4 años donde usted dice que no tenía grandes preocupaciones. ¿Se sentía lejos de Dios? Me sentía lejos de Dios. ¿Usted? Sí. A pesar de que sentía que Dios no lo rechazaba, pero usted se sentía lejos de Dios. Me sentía lejos de Dios. Ahora en este proceso, hermana, ¿cómo era su sentimiento? Porque usted nunca se alejó de Dios, siempre perseveró, siempre estuvo ahí. ¿Tuvo la esperanza siempre de que su esposo en algún momento lo recuperaría? Era mi petición delante del Señor. Y yo aprendí algo muy clave, hermano Cristian, que cuando hay personas que se han acercado en esto, digo que miren su corazón. Y yo nunca dejé de amar a mi esposo. Nunca. Todo lo contrario. Yo lo valoraba. Yo, a pesar de lo que había pasado, a pesar del dolor que yo sentía, de lo que yo lloraba, porque yo lloré mucho. ¿Usted se hacía algún mea culpa? Sí, también. ¿Y cuál era esa mea culpa? Yo siempre digo, uno se ve como víctima, la mujer, porque el esposo tuvo una infidelidad y lo que nos pasó a nosotros. Claro, como que pasa eso. Claro. Pero uno como mujer tiene que hacerse también una autocrítica. ¿En qué fallé? ¿Por qué pasó esto? Eso no se da hoy día. No se da. Capaz que no. Comúnmente, claro, por lo que vemos nosotros. Claro, porque muchos me decían, pero no lo justifique, pero era algo mío. Usted se hacía una culpa. Claro, porque yo sabía que yo igual había fallado, yo había descuidado. Eso. Entonces... ¿Esa era su mea culpa? Por ahí comenzaba. Sí. Yo le di quizás prioridad a otras cosas, confiadamente, pensando que todo estaba bien, y no todo estaba bien. Tampoco dejemos de lado el enemigo, la obra que hace. Claro. Porque, por ejemplo, como él dice que él en algún momento él no nos necesitó, quizás hubieron muchas cosas que él sentía, pero porque el enemigo también cauteriza la conciencia, porque él dice la palabra que él lo hace. Sí. Entonces, nosotros orábamos con hermanas que fueron
específicas en este proceso. La iglesia, los pastores, muchos hermanos. Y orábamos, nunca nos cansamos de orar. Usábamos diferentes estrategias. Incluso un día el Señor le mostró a una hermana, a mi hermana Mirza, que bajaba una plomada del cielo. Era como que el Señor estaba alineando las cosas. Después otra hermana me entregó una palabra hermosa, que fue, no puedo dejar tampoco de no decirlo. La hermana Jimima me entregó la palabra de Isaías 54, que es algún día quisiera compartirlo con mujeres esa palabra, donde habla de la mujer desamparada, de la mujer que sufre. Entonces, ahí la única manera que tenía yo de muchas veces aplacarme era venir a la iglesia, porque cada vez venía, y yo venía a veces con peso de vergüenza, porque yo me sentaba en la cuarta banca siempre, y yo sentía como que todos me miraban y dirían, pobrecita, o no sé, que yo sentía vergüenza, pero yo superé eso, lo fui superando en el Señor. Eso era la parte pública. Claro. En la intimidad suya, ¿qué sentimientos tenía? ¿Despecho? No, tenía mucha soledad. Soledad. Sí, soledad. ¿Menoscabo, no? Sí. ¿También? Sí. La autoestima por el piso, porque todos esos sentimientos afloran. Que esa mujer era siempre mejor que mí, en todo sentido. ¿Usted sentía eso? Sí, yo sentía eso. Y él cada cierto tiempo cuando hablaba, él me decía, pero ella no te llega ni a los talones. Siempre me dijo eso, pero decía, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? Entonces, ¿pero por qué me dice eso? Sí. Pero incluso cuando mi esposo volvió, también él me lo recalcó. Y bueno, yo hasta los días de hoy nunca hemos hablado por qué él piensa eso, pero yo creo que es la autoridad espiritual que uno, el Señor le da, o es lo espiritual que uno puede tener. ¿Siempre? Pero la autoestima muy, muy baja. ¿Siempre lo esperó? Siempre lo esperé. ¿Hubo alguien que le haya dicho lo contrario? Déjalo. Sí. ¿Sí? Hubieron personas, mujeres que me querían mucho a mí, quizás no cristianas, y quizás alguien también cercano a la iglesia, pero sí, hubieron personas que me dijeron que no lo esperé, que yo rehaga mi vida. ¿Y usted qué pensaba? No, que no. Porfiaba en que eso. No. Sí. ¿Usted lo quería? No, yo quiere. Yo decía, si no es él, no es nadie. Porque así yo le decía al Señor, si no es él, no es nadie. Oiga, hermano Dago, usted decía, pasó esta situación, no pensaba mucho en la casa, pero dice usted que de un momento a otro se duerme en la noche y al despertar al otro día se despierta pensando de una manera totalmente distinta. ¿Qué pasó ahí? La verdad que ahí actuó el Señor. Ahí, ¿Pero están así? ¿Que se despertó pensando distinto? Están así, hermano Cristian. Y yo pensaba, pero si ayer yo pensaba diferente a como estoy pensando hoy día. Bueno, le contaba que yo tenía un buen trabajo, que no tenía necesidad de nada, que lo estaba pasando muy bien porque estaba donde los tíos, que me gustaba estar en el campo, y estaba bien, pero el Señor me hizo sentir en esa noche cuando dormí, ni siquiera soñé nada. Si el otro día cuando yo desperté, me desperté con una necesidad de estar con mi familia, pero fue tan grande que, como le digo yo, volví a mi trabajo a renunciar. ¿Usted estaba dónde? En Iquique. En Iquique, sí, en el altiplano. Y dice que tenía un buen trabajo. En una minera, sí. Llega a renunciar. Y llego a renunciar y los jefes, bueno, siempre me he destacado en mi trabajo, que he sido constante, he sido responsable. Está bien considerado. Bien considerado. Y no lo querían dejar. No lo querían dejar venir. ¿Y usted qué le dice? Que de todas maneras que tenía que estar con mi familia. Eso fue fulminante. Fue algo fulminante, sí. ¿Cómo fue ese momento cuando usted se comunica con la familia, con su esposa, que llamó a su esposa? ¿Cómo fue? Llamé, bueno, a todo esto yo cuando al otro día cuando desperté con la necesidad de estar con ellos, yo la llamé y le expliqué, le dije lo que me había pasado. Y subí y le dije lo que iba a hacer, que iba a ir a renunciar y me iba a venir. ¿Y usted cómo lo toma?
Yo estaba triste, no. ¿Fue sorpresa no, para usted? Feliz, pues, hermano. ¿Pero sí. fue sorpresa? Sí, fue sorpresa porque es que yo creo que hay una sola respuesta a todo esto, que el Señor contestó la oración. Yo creo que eso fue. ¿Eso sintió usted en ese momento? Sí, Dios contestó la oración. Y incluso cuando él dijo que se venía de Iquique y tenía que pasar donde los tíos a buscar sus cosas y todo eso, yo orábamos más, para que no haya ningún impedimento para que pueda llegar acá. Oiga, hermana, Porque se venía por tierra. fueron años de oración. Años. ¿Qué oraba usted? Yo oraba siempre para que, ¿Qué le pedía a Dios? Bueno, que Dios lo proteja, siempre oré por protección hacia él, que Dios le abra sus ojos espirituales, que el Señor lo toque, que él vea las cosas tal cual eran y bueno, y que vuelva. Pero yo nunca le pedí su voluntad, yo le pedí al Señor que él vuelva. Que vuelva a la casa. Sí, que vuelva a la casa. Cuando él vuelve, cuando él le llama, entonces ahí como No, ahí yo tenía miedo, sí, yo tenía temor. ¿Por qué? Porque yo pensaba muchas veces que el enemigo algo podía hacer para que él no llegara. Claro, para que no llegara. Está al otro extremo. Al otro extremo. Y eso yo lo oraba, porque lo cuide hasta cuando llegó a Temuco, a Loncoche, después venía viajando, tenía que cruzar por Argentina, venirse, pues se vino en su vehículo. Entonces yo le pedí al Señor que lo cuide, que lo guarde hasta que llegue acá. Y cuando llegó, ¿Cómo lo esperaron? maravilloso. ¿Cómo fue ese reencuentro? Le hicimos un almuerzo con una cazuela, porque a él le encantaba la cazuela. Y esperamos ¿Lo esperó usted sola con los hijos? No, con nuestros hijos. Con nuestros hijos lo esperamos todos. ¿Cómo era la reacción de ellos para con su papá antes de? Hubieron tiempos, primero que tenían rabia, tenían rechazo, o sea, no entendían nada, lloraban. ¿Su conducta de... Lloraban como niños. No sé, yo decía, no sé si es mejor cuando un niño es pequeño que sufre o cuando son grandes, porque yo vi llorar mucho a mis hijos. ¿Qué edad tenían ellos? Ellos tenían Diego 17, 18 más o menos, Cristian un poquito más, como 2 años más, y Katia ya estaba casada, pero igual lo sentían igual, o sea, lloraban igual. ¿Usted los vio sufrir? Sí, mucho. Pero yo nunca les puse a ellos en contra de su papá. Yo les decía que ellos busquen a su papá, que ellos lo amen por su corazón, para que cuiden su corazón, porque no es cuando uno alberga cosas en su corazón, a uno le hace daño. Claro. Y yo le decía que por su corazón, que ellos lo cuiden, que ellos tengan una relación con su papá. ¿Cómo fue ese momento cuando entró por la puerta? Fue algo especial. Fue algo especial de volver a recuperar algo que estaba perdido, o sea, en todo sentido. Yo, después meditando, el Señor me rescató de la muerte, porque yo me quedaba allá, me iba a morir espiritualmente, me iba a morir. Ahora la relación, me imagino que tiene que haber habido un tiempo de reconstrucción, de reconquista. Sí. ¿También fue así? En principio, porque también prima la desconfianza, sí, ¿o no? Sí, a mí me costó mucho volver a confiar, a pesar de que yo lo había perdonado, de que yo estaba feliz que él estuvo, pero viene ese tiempo de la desconfianza y ahí empezamos a hacer acuerdos. Por ejemplo, nunca más tener las claves, eso nosotros aconsejamos mucho eso, de lo que es internet, de lo que es redes sociales, todo tiene que estar a la vista, porque ahí el enemigo trabaja. En lo oculto. En lo oculto. Entonces, en un matrimonio no tiene que haber no, para nada. No, bueno, tiene esa que es la base, para que esto funcione. Mire, el consejo que están dando ustedes, bueno, siempre las cosas de Dios se contraponen a todo lo que es social, porque hoy día la sociedad dice que las personas tienen que tener su espacio, y los matrimonios se construyen para estar juntos, para tener una comunión, una unidad.
Finalmente logran esas confianzas. ¿Pasó mucho tiempo? Hoy en día, bueno, pasó su tiempo, pasó el tiempo de la reconstrucción de nuestro matrimonio, porque tuvimos que construir de nuevo lo que se había echado a perder. Sí, en base a confianza, ¿ya? En base a estar juntos, de salir, de volverlo a encontrar de nuevo, a amarnos. Fue algo que costó, pero lo pudimos lograr. Así que fue las confianzas de nuevo ganadas. Esta situación obviamente marca un antes y un después. Sí, también. ¿Se sienten ustedes hoy día más fuertes, más débiles que antes de esto? ¿Como matrimonio? Sí. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por la experiencia? pudimos, con esa experiencia que fue mala, porque yo creo que nadie quiere vivir algo así, ¿cierto? Pero el proceso de los designios del Señor nadie los conoce, a lo mejor estaba en los planes del Señor que nosotros teníamos que pasar por eso, por alguna situación, por algún motivo. Nosotros llegamos a comprender hasta que una vez fuimos a la Argentina y nos dijeron algo ahí que fue muy cierto, la persona que oró por nosotros, en el cual nosotros íbamos a ayudar a muchas personas, ¿Han tenido la posibilidad de aconsejar también? Sí. De esta situación. Y sobre todo aconsejar yendo o sacando lo oculto. Si hay personas que se han acercado, las llevamos a eso, que saquen todo lo oculto que tengan, que sean transparentes con su pareja. Oiga, hermano Dago, se me va algo. Usted, claro, estaba lejos de su zona. Usted aquí tiene un círculo social, como todos tenemos un círculo social. Sí. Allá Dagoberto Araneda es un desconocido, aquí lo conocen muchas personas en el ámbito laboral, en la iglesia. Cuando vuelve aquí a su gente, ¿sintió vergüenza? Sí. Acá cuando volví a la iglesia, sí sentí vergüenza. ¿En lo social afuera también? En lo social, bueno, igual porque yo era un cristiano, claro, pero ¿sabe qué? Nunca nadie me reprochó, me dijo, oye, tú no eras evangélico, nada. Lo que hiciste. Claro, porque el mundo para ellos, cuando uno hace algo así es como un superhéroe. Claro, tienes razón. Pero nosotros los cristianos no somos así. ¿Y hoy día cómo se siente? Hoy día me siento libre porque el Señor me libertad. Amén. Me siento libre, hermano, y ya no siento esa vergüenza que cuando a mí me decían, ¿no puedes coordinar? No, hermano, siempre la estaba reviviendo a trabajar para huía de trabajar para el Señor porque no quería exponerme ante los hermanos. A mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza. De hecho, yo superé la vergüenza, yo creo que hace poco. Un año, 2 años. Sí. Si no hubiera tenido vergüenza, esa era una mala señal, pero la tuvo y qué bueno. Ahora, ¿cómo ha sido este último tiempo, hermano? Es que, como delante conversamos, no es igual que antes. Uno puede pensar, volvió a hacer todo igual. No, es diferente. Es mejor. ¿Es mejor? Sí, ¿Por qué es mejor? Porque ahora hay confianza, hay compañerismo, hay amor. Yo de mi esposo siento mucho cuidado, mucha protección hacia mí. Que antes quizás se repartía con nuestros hijos, no porque no amemos a nuestro hijito, porque nosotros lo amamos ahí, pero hay una complicidad entre nosotros. De repente, no sé si nos tomamos un mate o si salimos un ratito, no sé, es una relación nueva que el Señor hizo, pero es porque Dios está en el centro. Dios está en el centro. Sí. Por eso. Sin Dios esto no funciona. Uno puede tomar. No iba a funcionar. No, puede tomar, como se usa ahora, terapia, psicólogo, podrían tomar todo eso, pero nada es nuevo si Dios no está ahí en el centro. ¿Usted ha colocado a Dios en el centro de la familia? Sí.
digo, sin el Señor en nuestras vidas, esto no funciona, no había funcionado. ¿Le ha restaurado el Señor entonces? Sí, gracias al Señor. ¿Esto ya hace cuánto que pasó? Esto en 2011. Sí, 2011 estamos... Del 2000. Desde que usted... 7. Sí. 7 años. Sí. O sea, Dios ha hecho una reestructura en su matrimonio. Y también ha colocado perdón en ustedes. Sí. Que es también lo que nosotros queremos destacar. Claro. El perdón, cómo Dios regenera, restaura. Y le agradecemos por haber estado en Todo Tiene Su Tiempo, contar su historia. Yo me imagino que no es fácil, me imagino que cuesta un poquito porque son situaciones complejas. Pero también queremos mostrar, nosotros tres como cristianos, queremos mostrar la obra sobrenatural, porque esto es sobrenatural. Sí. ¿Quién puede hacer, quién puede perdonar, quién puede esperar tantos años? Amar de manera incondicional. Entonces eso es lo que nosotros quisimos mostrar en este día y le damos las gracias también a ustedes, hermano Dagoberto, sí. hermana Rosana. Gracias, hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Todo Tiene Su Tiempo y habernos contado. ¿Sí? Sí, quiero decir algo para cerrar bien cortito. Yo creo que siempre hay una posibilidad, ¿cierto?, de descubrir lo que el enemigo está haciendo. Siempre hay, como consejos a las personas que pueden llegar a estar pasando esto, siempre hay una posibilidad que se abran, que digan lo que están pasando y van a vivir una vida espléndida del Señor. Sí. Qué lindo. Gracias, hermano Dago. Muchas gracias, hermana Rosana. Amén. Que el Señor mucho les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por considerarme igual.